La primera señal de que algo estaba terriblemente mal en la Arcadia llegó poco después de que el equipo de abordaje regresara de la Prometheus. A pesar de las órdenes estrictas de evitar cualquier contacto físico con el dispositivo alienígena, la mera proximidad a esa cosa parecía haber desencadenado una cadena de eventos que ninguno de nosotros podía prever. Todo comenzó con una serie de fallos en los sistemas de la nave. Primero fueron las comunicaciones internas, que comenzaron a cortarse de manera intermitente, con mensajes de voz y datos que se distorsionaban o desaparecían por completo. Las luces de la Arcadia empezaron a parpadear, lo que hizo que la oscuridad pareciera avanzar y retroceder, creando sombras danzantes en los corredores de la nave. Luego, los sistemas de soporte vital comenzaron a mostrar fluctuaciones inexplicables. La temperatura en algunas secciones caía repentinamente mientras que en otras se elevaba sin razón aparente. El teniente Ramírez intentó restablecer las comunicaciones con el puente de mando, pero la señal de su comunicador se perdió en una cacofonía de estática. Mientras tanto, los ingenieros Daniel y Hart trabajaban frenéticamente en la sala de máquinas, tratando de identificar el origen de los problemas. Sin embargo, cada diagnóstico que realizaban arrojaba resultados contradictorios o completamente erráticos, como si la Arcadia estuviera enfrentando una serie de fallos simultáneos e inexplicables. Fue entonces cuando el Dr. Ale, que había estado supervisando al equipo de abordaje tras su regreso, informó de algo aún más preocupante. Sanders, quien había estado al mando del equipo, comenzó a quejarse de un fuerte dolor de cabeza poco después de retirarse el casco de su traje espacial. Lo mismo sucedió con los ingenieros, quienes describieron una sensación de presión en sus cráneos, como si algo invisible estuviera apretando sus mentes. En cuestión de minutos, los síntomas de todos los miembros del equipo de abordaje se habían intensificado: mareos, desorientación y una extraña sensibilidad a la luz. El Dr. Ale, incapaz de encontrar una causa física para los síntomas, decidió colocar a Sanders y a los ingenieros en cuarentena, por precaución. No obstante, a medida que pasaban las horas, comenzó a notar síntomas similares en otros miembros de la tripulación que no habían abordado la Prometheus. Era como si una enfermedad invisible y desconocida estuviera propagándose por la Arcadia, afectando tanto a aquellos que habían estado en contacto directo con el dispositivo alienígena como a los que no lo habían estado. La situación se volvió aún más preocupante cuando algunos tripulantes comenzaron a reportar extraños comportamientos y alucinaciones. Varios de ellos afirmaron escuchar susurros provenientes de los sistemas de la nave, voces que parecían surgir de las paredes mismas. Otros reportaron ver sombras moviéndose por los pasillos, figuras que desaparecían tan pronto como intentaban enfocarse en ellas. Lo más inquietante era que estos síntomas no seguían ningún patrón lógico. Algunos tripulantes mostraban signos severos, mientras que otros permanecían completamente asintomáticos. El pánico comenzó a extenderse, primero entre la tripulación y luego entre los pasajeros. Al principio, intenté mantener el control de la situación, organizando equipos de seguridad para patrullar los pasillos y mantener el orden, pero la paranoia se extendía como un fuego incontrolable. Los pasajeros, cada vez más conscientes de que algo andaba mal, comenzaron a exigir respuestas. Intenté calmarlos, asegurándoles que estábamos haciendo todo lo posible por resolver los problemas, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Sabía que, si no lograba contener la situación, pronto nos enfrentaríamos a un motín. Uno de los primeros pasajeros en mostrar síntomas fue el Dr. Joseph. A pesar de haber pasado la mayor parte del viaje recluido en su camarote, comenzó a experimentar episodios de paranoia extrema. Insistía en que la nave estaba viva, que algo en su interior estaba despertando y que debíamos destruir el dispositivo alienígena antes de que fuera demasiado tarde. Aunque sus palabras parecían el desvarío de un hombre enfermo, no pude evitar sentir una punzada de miedo al escuchar su voz quebrarse por el pánico. Mientras tanto, Cara Levin, la joven exploradora, se convirtió en una especie de líder para un grupo de pasajeros que comenzaron a organizarse, demandando respuestas y exigiendo que se les permitiera utilizar las cápsulas de escape para abandonar la nave. Para ellos, quedarse a bordo era una sentencia de muerte, y estaban dispuestos a arriesgar todo para escapar de lo que percibían como un desastre inminente. Cara, con su experiencia en situaciones de alta tensión, sabía cómo canalizar el miedo de los demás y convertirlo en una fuerza de acción. Aquí es donde enfrenté una de las decisiones más difíciles de mi vida como capitana: debería permitir que los pasajeros intentaran usar las cápsulas de escape, sabiendo que los sistemas de la nave estaban fallando y que era probable que las cápsulas no funcionaran correctamente. Evacuarlos podría darles una oportunidad de sobrevivir, aunque pequeña,
pero también significaba dividir los recursos y la tripulación, lo que podría empeorar aún más la situación a bordo. Sin embargo, quedarnos en la Arcadia significaba enfrentarnos a una amenaza invisible y desconocida, con pocas esperanzas de encontrar una solución a tiempo. Finalmente, tomé la decisión de mantener a todos a bordo. Sabía que esta no sería una decisión popular, pero tenía que considerar la seguridad de la mayoría. Ordené que las cápsulas de escape fueran bloqueadas y que se aumentara la seguridad alrededor de las mismas. Anuncié mi decisión a los pasajeros, explicando que quedarnos juntos era nuestra mejor oportunidad de sobrevivir. Sin embargo, la respuesta fue hostil, las tensiones aumentaron y varios pasajeros comenzaron a enfrentarse a la tripulación de manera violenta. Para agravar la situación, las condiciones a bordo continuaron deteriorándose. La temperatura fluctuante, combinada con la gravedad artificial intermitente, creó un ambiente de pesadilla en la Arcadia. Los ingenieros trabajaban sin descanso, pero los problemas parecían multiplicarse más rápido de lo que podían arreglarlos. Era como si la nave misma estuviera luchando contra nosotros, resistiéndose a cualquier intento de reparación. El doctor Ale, desesperado por encontrar una solución, sugirió que intentáramos desconectar físicamente los sistemas afectados del resto de la nave, esperando aislar la infección tecnológica y contener su propagación. Era un riesgo enorme. Si fallábamos, podríamos perder el control completo de la nave, pero en ese punto, me di cuenta de que no teníamos muchas opciones. Mientras se implementaba el plan de desconexión, me enfrenté a una segunda decisión moral desgarradora: debería informar a los pasajeros y a la tripulación sobre la naturaleza real del dispositivo alienígena, revelándoles lo poco que sabíamos y el enorme peligro que representaba. La verdad podría ser devastadora, aumentando el pánico y potencialmente desatando un motín total, pero ocultar la información también significaba que la tripulación estaría luchando a ciegas contra una amenaza que no comprendían completamente. Finalmente, decidí revelar la verdad a la tripulación, pero mantuve la información más crítica alejada de los pasajeros, temiendo que la desesperación los llevara a la irracionalidad total. Reuní a mis oficiales y les conté todo lo que sabíamos hasta ese momento: el dispositivo alienígena, el posible contagio que había comenzado con el equipo de abordaje, y la creciente posibilidad de que la Arcadia estuviera enfrentando una amenaza de origen desconocido y potencialmente incontrolable. La respuesta fue una mezcla de horror y resolución. Sabían que estábamos en una situación desesperada, pero también entendían que su deber era proteger la nave y a sus pasajeros, sin importar el coste personal. Me vi obligada a confiar en que esta información les daría la fortaleza para continuar, en lugar de paralizarlos con el miedo. Mientras la nave se sumía en el caos, sentí como la presión sobre mis hombros se hacía insoportable. Sabía que mis decisiones serían juzgadas, no solo por la tripulación y los pasajeros, sino también por la historia misma, si es que alguien llegaba a conocer lo que realmente ocurrió a bordo de la Arcadia.